Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos se encuentren muy, pero muy bien. En este día, ¿cierto? Empezamos a hablar acerca de seguridad vial, ¿ya? Dice que en esta unidad aprenderemos, dice que elementos de seguridad activa y pasiva protegen al conductor de la motocicleta al manejar el vehículo, como pueden ser el casco, el calzado de protección o una vestimenta adecuada. También conoceremos las exigencias mínimas que se piden al conductor y a su acompañante y cómo mejorar la visibilidad de ambos. Es muy importante entender, ¿cierto?, que hay muchas cosas que están trabajando continuamente para poder hacer que el conductor vaya más seguro, ¿ya? Al ir más seguro el conductor, obviamente se van a producir menos accidentes y cuando se produzcan los accidentes vamos a tener menos posibilidades de resultar con heridas graves, ¿ya? Es muy importante entender eso, queridos amigos, ¿ya? Dice que los elementos de seguridad activa y pasiva protegen al conductor. ¿Qué son los elementos de seguridad activa y pasiva? La seguridad activa, eliminar, ¿cierto? No eliminar, pero reducir, ¿cierto? La posibilidad de que suceda un accidente, ¿ya? Si hablamos de seguridad pasiva, ¿ya? Estamos hablando de que es un tipo de seguridad que está esperando, ¿cierto? En el caso de que se tenga de que no se haya podido evitar el accidente, ¿cierto? Esta seguridad va a estar esperando hacer al conductor las menos, consecuencias posibles, ¿ya? Es muy importante esto. Entonces dice que elementos de seguridad activa y pasiva protegen al conductor de la motocicleta al manejar el vehículo, como pueden ser el casco, el calzado de protección, ¿cierto? O una vestimenta adecuada. Cuando estamos hablando de seguridad activa, estamos hablando principalmente de sistemas de ABS, ¿cierto? Eh, Sistemas de control de estabilidad. Y cuando estamos hablando de, como ejemplo, lo estoy diciendo, obviamente hay muchas cosas más. Cuando estamos hablando de seguridad pasiva, estamos hablando de seguridad que permite, ¿cierto?, eh, la reducción de las consecuencias del accidente, como por ejemplo el casco, las chaquetas, los guantes. Denme un segundo, por favor, que voy a cerrar una ventana que están haciendo mucho ruido acá afuera.
Ya, disculpen, pero ahí me puse este mejor para que filtre un poquito la bulla que hay acá afuera. Ya, entonces tenemos claro, ¿cierto?, lo que es seguridad activa y seguridad pasiva. Entonces dice que los elementos de seguridad pasiva, ¿cierto? Dice que los motociclistas sin práctica pueden verse envueltos con facilidad en situaciones riesgosas. Por ello y en todo momento, usted siempre deberá: uno, utilizar correctamente los elementos de seguridad pasiva. Dos, conducir siempre a la defensiva. Tres, tomar especial atención a lo que sucede en su entorno. Y cuatro, asegurarse siempre de ver y ser visto en todo momento. ¿Ya? Entonces, acá habla de los motociclistas sin práctica, pero recuerden que los motociclistas con práctica o muy expertos o muy buenos para la moto también pueden tener problemas, entonces no es como exclusivo de los motociclistas sin práctica. Ahora, obviamente, entre menos hemos practicado cualquier cosa, ¿cierto? Más probable es que podamos tener algún tipo de accidente o nos pueda resultar algo un poco mal. Es importante entender, ¿cierto?, que todos estamos expuestos a los peligros y que ojalá todos podamos tratar de controlarlos lo más posible para tratar de minimizar lo más posible la cantidad de siniestros que puedan ocurrirnos, ¿ya? En el punto número uno dice que debo utilizar correctamente los elementos de seguridad pasiva. ¿Y qué significa eso? Significa que, por ejemplo, si yo me pongo un casco, ese casco tiene que ser de mi medida, ¿cierto? Y además tiene que estar bien abrochado. Tiene que ser un casco también que obviamente se encuentre en buen estado. Muchas veces el piloto, ¿cierto? El conductor va con un buen casco y la acompañante o el acompañante le pasan un casco, ¿cierto?, que no tiene miga, que está todo abollado, ¿cierto? Eso no puede pasar, ¿ya? Y después habla de conducir a la defensiva en el punto 2. ¿Qué significa conducir a la defensiva? Significa, ¿cierto?, conducir entendiendo que algo puede salir mal, ¿ya? Conducir a la defensiva significa conducir entendiendo que algo puede salir mal, ¿ya? Por lo tanto, debo estar atento, debo manejar a una velocidad adecuada, debo guardar una distancia más que razonable, más que prudente para evitar, ¿cierto?, que me pueda pasar alguna cosa, ¿ya? O por lo menos tratar de tener las menos posibilidades posibles de que me pase alguna cosa, ¿ya? Siempre nos puede pasar algo, ¿ya? Siempre nos puede resultar algo mal, en todo orden de cosas, pero la idea es que sobre todo en el tránsito, que puede ser algo de vida o muerte, tratemos de aplicar, ¿cierto? O tratar de poner lo más de nuestra parte para que esto no tenga consecuencias negativas y eso tiene que ver con manejar a la defensiva. Después dice tomar especial atención a lo que sucede en su entorno. Cuando usted va manejando, tiene que estar atento a lo que puede pasar, ¿ya? Tiene que estar atento de lo que está ocurriendo, ¿ya? No puedo ir mirando cualquier cosa cuando manejo. Después dice, cuatro, asegúrese siempre de ver y ser visto en todo momento. ¿Qué significa eso? Tengo que asegurarme siempre de que eh, yo pueda ver, eso tiene que ver con tener mis luces, por ejemplo, en buenas condiciones en la noche, tiene que ver con si yo voy a mover la moto hacia algún lado, asegurarme de que ese lado lo miré bien y está totalmente disponible, ¿ya? Y también tiene que ver, ¿cierto?, con eh, que yo pueda ser visto por los demás. Y eso ya viene de la mano con mi vestimenta, ¿ya? Y también con que tenga todas mis luces en buenas condiciones, todos los reflectantes que la ley me pide, etcétera, ¿ya? ¿Por qué? Porque de esta forma voy a hacer que las demás personas a mí me puedan ver, ¿ya? Es muy importante, estos puntos son muy importantes. Y nos vamos, ¿cierto?, a hablar al tiro del casco. Dice el casco protector.
es un elemento de seguridad primordial y obligatoria para el motociclista y su acompañante. Este evita las lesiones que se pueden producir en el cráneo en caso de siniestro, incluso a bajas velocidades. Para garantizar su eficacia, dice, los cascos de seguridad deberán estar certificados. ¿Ya? Es muy importante entender que los cascos en la actualidad no son simples pelelas que me voy a poner en la cabeza, ¿ya? Como dicen por ahí. Los cascos están muy estudiados ya, la tecnología en los cascos está muy avanzada y no todos los cascos son iguales, ¿ya? Los cascos de moto tienen certificaciones, han pasado por distintas pruebas, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces los cascos deben llevar impresa en su interior de forma obligatoria la siguiente información relevante, por ejemplo, ¿ya? La marca, el modelo y el origen, ¿ya? La talla, es decir, el porte, y las normas internacionales a las que se ajustan. ¿Y a qué nos referimos con normas internacionales a las que se ajustan? Nos referimos precisamente a las certificaciones que hablamos arriba, ¿ya? Que deben estar certificados y qué certificados tienen, ¿cierto? Por ejemplo, lo más común es que estén bajo normas DOT o normas ESER, ¿ya? Estas normas permiten, ¿cierto?, saber que nuestro casco cumple, ¿cierto?, con lo mínimo que necesita para poder ser considerado un casco de moto, ¿ya? Es importante el tema del casco, ¿ya? Muy importante. Hay gente que, por ejemplo, yo he visto en la calle con un casco de los que se utilizan para la construcción, ¿ya? Claramente ese casco no me va a proteger. También es importante que el casco que yo esté utilizando, ¿cierto? Sea un casco que me proteja toda la cara, incluyendo, ¿cierto? Por ejemplo, el mentón, ¿ya? Muy importante. Ya, y ahora vamos a hablar un poco de los tipos de cascos más comunes que vamos a ver en la calle, cuáles son sus pros y sus contras. Ya, esto obviamente ustedes lo pueden extrapolar a todos los cascos que ustedes vean en cualquier momento que quieran comprar un casco. Ya, dice, perdón, dice, independiente que no es obligatorio el casco de tipo integral, su uso es recomendable ya que son los que brindan mayor seguridad y son los únicos que protegen la cara. ¿Ya? Hablamos de cascos integrales, ¿cierto? También existen, aparte de los integrales, los modulares y los de motocross. Existen otros tipos también. Es muy importante, ¿cierto?, entender que no porque sea un casco de moto es un casco para la calle. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí, el casco más seguro es justamente este casquito que está aquí, que podríamos decir que es un casco bastante tradicional. Este casco podríamos decir que está construido en una pieza, ¿cierto? Desde arriba hasta abajo, ¿cierto? Y podríamos decir que este casco que está acá y acá y acá, no este casco, esta parte, es una mica protectora, ¿ya? Que para empezar se apoya generosamente sobre el casco, ¿ya? Y que permite proteger la cara, los ojos, la nariz, ¿cierto? De algo que pudiera impactar esta zona del casco. También tenemos este que está acá. Bueno, es muy parecido a este, pero el problema que tiene es que este me permite llevar toda la parte de la cara afuera, ¿ya? Y si yo llevo toda la parte de la cara afuera, ¿cierto? Toda mi cara queda expuesta a algún golpe, ¿ya? Y si ustedes se dedican a mirar en la calle, ¿cuánta gente anda con este tipo de casco? ¿Y cuántos de ellos lo llevan cerrado y cuántos de ellos lo llevan abierto? Se van a dar cuenta que van a haber muchas personas que andan con este casco abierto, ¿ya?
Y resulta que si se caen, ¿cierto? No van a alcanzar a cerrarse el casco antes de caer, ¿ya? Por lo tanto, es un casco que desde ese punto de vista va a ser más inseguro que este que está acá. Y después tenemos este casco de motocross, ya muy utilizado, muy apreciado, ¿cierto? Por muchos motociclistas, el casco de motocross. eh, a mí particularmente me gusta bastante cómo se ve, pero el problema es que el casco de motocross deja al descubierto prácticamente la cara. Y si bien es cierto, lleva una antiparra, ¿cierto? Esa antiparra no está sólidamente unida al casco como lo está, ¿cierto? La mica, ya la mica del primer caso. Estas antiparras tienen movilidad y además de eso las antiparras dejan afuera la nariz, ya las antiparras son más que nada para que no me caiga barro, ¿cierto? Para cosas menos graves, digamos, que me puedan atacar la vista. Pero si por ejemplo entra un palo por acá, ya este casco me va a proteger mucho más que este, ya. Le he contado muchas veces en clase a los alumnos de acá de Práctica Test que yo que eh, tengo un amigo que se chocó, ¿cierto? Y con el casco de este tipo, ¿cierto? Con el casco de este tipo, le dio a un árbol y el árbol justo entró por esta zona, ¿ya? Y si bien es cierto, no se murió ni nada, obtuvo heridas bastante graves, ¿ya? Y tuvo la cara deformada harto tiempo con así una nariz, ¿cierto? Y ahí él se decía, ¿cierto? Que nunca más iba a volver a ocupar un casco de motocross para andar en la calle. ¿Por qué? Porque principalmente los cascos de motocross son cascos que están hechos para poder eh, circular, ¿cierto? En una pista de carrera, ya no tanto en la calle. Dice, tome el tiempo necesario para revisar la normativa vigente respecto a las características adicionales y uso de casco, tanto, tanto por parte del conductor como por parte del acompañante. Muy importante. Tanto el conductor como el acompañante necesitan la misma protección, de la misma calidad, ¿ya? Miren, en este caso, ¿cierto? Hay un casco eh, que se ve bien fachero, como dicen ahora, ¿ya? Es un casco bien atractivo. Este casco yo no lo conozco, no estoy hablando específicamente de una marca o específicamente de este casco, pero me voy a referir al tipo de casco que yo veo por lo menos en la foto. Este casco que está aquí, ¿cierto? Es un casco que va por aquí, va por acá y va, ¿cierto? Hacia arriba, ¿ya? Hasta ahí. Y además tiene esta especie de máscara, ¿ya? Pero si ustedes me preguntan a mí, para empezar, ¿cierto? Yo creo que el casco es de aquí hasta acá y de ahí para atrás. Y que la máscara es como simplemente un agregado, ¿ya? No sé si será así, pero lo veo de esa forma en la foto. Y otra cosa importante es que, por ejemplo, en este casco, el rango de visión probablemente se va a ver bastante disminuido. ¿Por qué se va a ver disminuido? Porque los, los hoyitos para mirar, por decirlo así, son bastante pequeños, ¿ya? Y como son bastante pequeños, ¿cierto? Voy a poder mirar menos hacia afuera, bastante pequeños comparados con una mica, ¿cierto? Grande, completa, que me permite obviamente ver mucho más, ¿ya? Ya.
dice que es importante mencionar que el casco que utilice siempre debe ir bien ajustado y abrochado. Súper importante, ¿ya? Si yo voy a ocupar un casco, ¿cierto? Aunque sea el mejor casco del mundo, no va a servir de nada si yo no me lo abrocho y no me lo ajusto bien. No va a servir de nada si es que yo me compré el mejor casco del mundo, ¿ya? Una GB Pista, por ejemplo. No sé si el mejor del mundo, pero es bastante caro por lo menos. Y ese casco no es de mi medida y más encima no me lo abrocho bien. Cualquiera de las dos va a hacer que el casco no funcione bien. Dice, al momento de seleccionar un casco es importante revisar que éste tenga mica o visera incorporada que proteja sus ojos. ¿Ya? Mica o visera incorporada que proteja sus ojos. Buena ventilación para no empañar la mica. Además, tiene que ser de un tamaño adecuado, de modo que le quede bien ajustado, pero que no le parezca desagradable y que no le lastime incluso después de viajes largos. ¿Ya? Súper importante. Para escoger una talla adecuada, siga las siguientes recomendaciones. ¿Ya? Es muy importante entender que el casco, ¿cierto? Es casi un ritual elegirlo, ¿ya? Y que muchas veces no vamos a poder elegir el casco que nosotros queremos, sino que vamos a tener que elegir el casco que realmente nos queda bien y que hay en la talla, ¿cierto?, de nosotros. No debemos preocupar que el casco siempre nos proteja lo más posible. Dice, para escoger una talla adecuada, siga las siguientes recomendaciones. Y aquí yo les quiero decir, ¿cierto?, que si quieren sacarle una foto a esta parte, sería de mucha utilidad para cuando vayan ustedes a escoger el casco, ¿ya? Porque de esa forma van a poder ir punto por punto eligiendo qué es lo que, o sea, cuáles son los puntos que tienen que revisar, ¿cierto? Y van a ir aprobando cada uno de los puntos hasta llegar a la elección correcta del casco, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el punto 1 me dice, agarre las cintas de la hebilla con cada mano y póngase el casco. Debe parecer que no entrará o que lo hará muy justo. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Tenemos, ¿cierto? Un casco, nos van a pasar el casco, nosotros vamos a tratar de ponernos el casco, ¿cierto? Y este casco, cuando te lo vas a poner, debe hacer como una resistencia a entrar. Ya debe parecer como que no va a entrar. Nosotros le vamos a hacer un poco de fuerza, lo vamos a tirar un poquito hacia afuera, ¡pum! Hasta que el casco se calce en nuestra cabeza. ¿Ya? Si el casco llega y entra así como si nada, es porque probablemente ese casco es muy grande para nuestra cabeza. Recuerden que debe haber una cierta resistencia. Después dice que cuando se lo coloque, vea que no apriete demasiado. Dice que si le provoca dolor en algún lugar, debe cambiar a una talla más u otro modelo. Es favorable que la espuma frontal presione los pómulos, ya que el uso, sudor y presión del viento hacen que se deforme y pierda su consistencia. ¿Ya? Entonces, súper importante para estos casos, ¿cierto? Es que cuando tú te pones el casco, ese casco te tiene que apretar. ¿Ya? El casco tiene que quedarte apretado de la cabeza, apretado de los cachetes, apretado, ¿cierto? En todas partes. ¿Por qué? Porque el casco internamente es de esponja o es de espuma, ¿ya? Esta esponja, esta espuma también se va adecuando, ¿cierto?, a tu cabeza. Y en el tiempo, aunque te quede un poco apretado al principio, va a ir cediendo y se va a ir acomodando, ¿ya? Dice que cuando se coloque el casco, vea que no apriete demasiado, ¿ya? Insisto, muy importante la palabra demasiado ahí. ¿Por qué? Porque me tiene que apretar. El casco tiene que apretar. Si el casco no me aprieta demasiado, ¿cierto? Si el casco no me aprieta, ¿cierto? Demasiado, está bien.
¿ya? Si me aprieta demasiado está mal. ¿Y cómo yo hago la diferencia entre que me apriete mucho o me apriete poco? Bueno, es súper sencillo. Yo voy a saber al tiro que el casco me está apretando demasiado porque me va a producir dolor, ¿ya? Si me duele, significa que el casco es muy pequeño para mí. Si me provoca presión pero no me duele, entonces ese casco está bien para mí, ¿ya? El casco debe presionar, sí o sí debe presionar la cabeza, debe sentirte apretado, ¿ya? Después dice que si no ajusta, es decir, que si no siento que me queda apretado, ¿cierto? Pero tampoco siento que me queda suelto, lo puedo comprobar la holgura del casco metiendo un dedo con el casco puesto, obviamente, entre mi cabeza y el casco, ¿ya? Si entra un dedo, de esta forma, si entra un dedo dentro del casco, claramente ese casco no es la medida que yo necesito y necesito un casco una medida más chico, ¿ya? Si yo meto el dedo y entra con facilidad. Ahora, si yo meto el dedo y entra así, pero con dificultad, medio arrastrado, ¿cierto? Eh, es porque el casco probablemente sí me quede bien. Me tiene que entrar o no entrar el dedo o entrar apretado el dedo hacia arriba, ¿ya? Después, ¿cierto? Tengo que esa misma prueba, estoy haciendo acá, la puedo hacer, ¿cierto? En la parte posterior de la cabeza, ¿ya? Ya, en el punto 3, ¿cierto? No, en el punto 3 ya lo explicamos, ¿ya? Pero lo que no explicamos es que después dice que si usas lentes, debes ponértelos cuando te pruebes el casco. ¿Por qué? Que puede ser que tus lentes no sean tan compatibles con ese casco, ¿ya? Aunque eso no se da mucho, pero igual es conveniente probar los lentes con el casco puesto, queridos amigos, ¿ya? Después me dice que debo verificar que el casco esté bien unido a la cabeza. ¿Cómo voy a hacer eso? Dice, con las manos mueva el casco de forma alternada, para allá, para acá. Igual como yo estoy moviendo mi audífono así, tengo que mover para allá y mover para acá. Si el casco se mueve, ¿cierto? Y me quedara así como los audífonos, obviamente ese casco no me sirve. En cambio, si yo trato de mover el casco y el casco arrastra mi cabeza para todos lados y se mantiene unido firmemente, entonces estamos bien, ¿ya? Dice que el casco debe girar conjuntamente con la cabeza, sin que se produzca un juego entre ambas. En el punto 5 me dice que debo amarrar la hebilla, ¿ya? Y ajuste a su medida de tal forma que no le quede suelta y no le ahogue. ¿A qué nos referimos con eso? Nos referimos a que el casco, ¿cierto? Debo amarrarme la hebilla y debo ajustar el largo de la correa, ¿cierto? Para que me quede apretadita, pero que no me ahogue, ¿ya? Dice con las manos mueva el casco de forma alternada, tratando de mantener la vista al frente. El casco debe girar conjuntamente con la... Ah, no, ese ya lo habíamos leído, perdón. Ya dice, amarre la hebilla y ajuste a su medida de tal forma que no le quede suelta y no le ahogue. Si no conoce la hebilla que está probando, pida ayuda para abrochar y ajustar de manera correcta. A esto, ¿cierto? En el punto 5 a las hebillas, les vamos a agregar que existen dos tipos de hebillas, ¿ya? Una hebilla que se llama micrométrica, ¿ya? Y una hebilla que se llama de doble anilla, ¿ya? Las hebillas de doble anilla son como, no sé si han visto los llaveros de las llaves, se ponen así, ¿cierto? Juntas, son como dos argollas juntas y por ahí se pasa una correa por un lado o por el otro, ¿cierto? Y eso genera, ¿cierto? La sujeción del casco en la cabeza. Y existe otro tipo de hebilla que se llama hebilla micrométrica, ¿ya? Que es un alojamiento en el cual se va metiendo uno dentro del otro, clac, 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 y va quedando ahí casado, no se puede sacar. Si ustedes me preguntan a mí,
¿Cuál de las dos es más conveniente? La de doble anilla. Sin embargo, ¿cierto? Va a depender del uso que yo le voy a dar, ¿cierto? Al casco. Si yo soy, por ejemplo, trabajo en delivery y me subo y me bajo de la moto muchas veces al día, ahí va a ser mejor que me utilice una hebilla micrométrica, que me compre un casco con hebilla micrométrica. Si yo voy a hacer, ¿cómo se llama esto? Voy a subirme a la moto, ¿cierto? No voy a hacer delivery, voy a subirme a la moto una vez para venirme al trabajo en la mañana y una vez para irme de vuelta a la casa en la moto en la tarde. Ahí entonces me compro un casco, ¿cierto? Que sea micrométrico, ¿ya? ¿Por qué? O sea, perdón, de doble anilla, ¿ya? Si soy delivery, micrométrico. Si ocupo poco la moto, de doble anilla. ¿Por qué? Porque la de doble anilla me va a costar más, ¿cierto? Abrochar que la micrométrica. Ya a eso quería llegar. Y 6 dice que con las correas abrochadas y ajustadas experimente que el casco no se salga. Agarre el casco con ambas manos por la parte posterior y trate de sacarlo. Si se sale, debe buscar otro tipo de casco. ¿Ya? Importantísimo. ¿Qué debo hacer en el último punto? Una vez que ya hice todo bien, ¿cierto? Debo asegurarme de que hice todo bien tomando el casco por atrás, ¿ya? Y tratando de sacarlo hacia adelante. Si lo logro sacar es porque el casco, ¿cierto? La forma del casco no, no le sirve a mi forma de cabeza o porque en alguno de los pasos anteriores me equivoqué, ¿cierto? Y estoy eligiendo un casco que realmente no me va a proteger bien porque se me podría salir en un accidente. Entonces después tengo, ¿cierto? Las medidas, ¿cierto? Aquí tengo las medidas de cascos posibles, ¿ya? Aquí tengo las medidas de cascos posibles. ¿Cuántos cascos puedo o cuántas medidas de cascos hay, ¿cierto? Eso depende de cada marca siempre, es decir, puede que no todas las marcas tengan todas estas medidas, pero dentro de todos los cascos, ¿cierto? Hay todas estas, ¿cierto? Medidas disponibles, desde las XXXS hasta las XXXL, ¿ya? Todas esas medidas podría encontrar disponibles en el mercado, ¿ya? Puede ser que alguna marca no las tenga todas y tenga, por ejemplo, solamente desde la XS hasta las XL, ¿ya? O puede ser que las otras medidas, ¿cierto? No las traigan a mi país o el representante de esos cascos en mi país no venda esa medida, ¿ya? Va a depender mucho, ¿cierto? Del stock que podamos estar comprando. Ya, fíjense que yo tengo desde los 49 centímetros hasta los 66 centímetros de cabeza. Ya, eso me da un universo muy grande, ¿cierto? De portes de cabeza que están cubiertos, ¿cierto? En el mercado. Dice, es importante que el casco que tú elijas posea orificio para quitar el vaho, ¿ya? Cuando se circula a mayor velocidad. ¿Qué significa eso? Eso significa que nuestro casco, nuestro super casco, ¿cierto? Tiene que permitirnos o tiene que permitir que el aire entre dentro de él. ¿Por qué? El vaho es cuando nosotros, sobre todo en invierno, ¿cierto? Vamos a una, ¿cómo se llama esto? Ventana, por ejemplo, y respiramos y la ventana se empaña. Lo mismo pasa y en gran medida en los cascos. Por eso, aparte de que el casco debe tener una ventilación, ¿cierto? También les voy a recomendar que compren un casco que tenga un poquito de tecnología. ¿Qué tecnología? La tecnología anti-fog, ya F-O-G de gato. Anti-fog, que es antiniebla o antivaho. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que yo esté respirando dentro de la mica,
perdón, la mica no se va a empañar o se va a empañar muy poquito, ¿ya? O al menos se va a demorar más en empañarse. Si yo compro un casco sin nada, sin ningún tipo de empañante, el casco me va a durar bien poco sin estar empañado, ¿ya? El casco me va a durar bien poco sin estar empañado. Entonces va a ser un verdadero problema porque voy a tener que andar con la mica casi abierta para poder ver hacia afuera. Y esto pasa sobre todo en invierno. Y en invierno andar con la mica abierta es sinónimo de enfermarse de sinusitis para los motociclistas, ¿ya? Entonces, muy importante, queridos amigos, tratar de entender que es importante o son importantes estos conceptos, ¿ya? Eh, para el tema del vaho, existen principalmente dos tipos de tecnología que lo combaten. Uno es tener una mica que sea anti-vaho o anti-fog, ya en inglés, y otra tecnología es una que se llama pin lock. ¿Qué es el pin lock? Es una especie de visor que se pega por dentro de la mica del casco, ¿ya? O en algunos casos se engancha, lo más común es que se enganche. Y este visor es totalmente resistente a el empañamiento, ¿ya? Es algo muy útil, ¿cierto? Para poder utilizarse, para poder ser utilizado, ¿ya? Después dice que debemos evitar colocarnos cascos que están en mal estado, obviamente, nosotros y nuestro acompañante, ¿ya? Después dice que un casco que tuvo un impacto debe ser eliminado aunque no se observen daños en su exterior. Asegúrese de que el casco malo sea destruido. Los cascos deben tener áreas retroreflectantes de color blanco en su parte posterior y laterales. Ya, los cascos deben tener áreas retroreflectantes de color blanco en su parte posterior y laterales. Importante. Esos reflectantes normalmente los cascos los traen, ya, por si acaso. Otras exigencias para el motociclista y su acompañante. Además de contar con casco, usted y su acompañante deben contar con guantes resistentes al roce, ¿ya? Muy importante la protección de las manos para el motociclista, porque si te caes, lo primero que vas a hacer es tratar de defenderte con las manos, y si llevas las manos desnudas, ¿cierto? Obviamente va a recibir mucho daño en tus manos. Cómprate unos buenos guantes, ¿ya? Los buenos guantes se aprovechan muchísimo, aunque son claramente un poquito caros, ¿cierto? Pero también hay algunas opciones por ahí, algunas opciones made in China, ¿cierto? Que salen bastante buenos, ¿ya? Y valen también bastante económicos. Lo ideal es que los guantes sean de cuero real, ¿ya? Existen otros materiales como la cordura, el Kevlar para fabricar cosas para motociclistas, pero la verdad que una de las opciones más baratas, por decirlo así, y más comunes es utilizar el famoso cuero, ¿ya? Además de eso, ¿cierto? Debes usar zapatos cerrados que oculten el tobillo, ideal con material antideslizante. Ustedes tienen que utilizar, ¿cierto? Ojalá calzado de moto, ojalá, ¿ya? Si no, un buen zapato de seguridad, ya que yo justo aquí tengo los míos. Si ustedes se fijan, ¿cierto? Aquí hay un zapato común y corriente, pero este zapato es un zapato de seguridad, no es un zapato muy caro, ¿ya? Y existen muchas opciones de este tipo de calzado. No es un zapato de moto, pero si no tengo las lucas todavía para comprarme unas buenas botas de moto o un buen calzado de moto, esto me va a servir bastante porque me cubre el tobillo y además es un zapato relativamente, cierto, duro, firme, ya bien abrochado, me va a ayudar harto a defender mis piecitos en caso de un accidente, ya es importante. Obviamente, eh, siempre tiene que ser con caña. ¿Por qué? O unas botas o un calzado, bota, botín con caña. ¿Por qué? Porque lo importante es que me proteja los tobillos que es como esta parte en el brazo, ¿cierto? El tobillo es más o menos lo mismo, es un hueso que sobresale ahí, ¿cierto?
y que permite la articulación del pie. Entonces, ese hueso que sobresale, por decirlo así, del cuerpo, hace que si tenemos que arrastrar esa parte por el suelo, recibamos heridas importantes ahí. Por eso tiene que ir protegido, ¿cierto? Por un buen calzado. Como les digo, si usan un calzado de seguridad para andar en moto, tiene que ser que oculte el tobillo siempre. Después dice que cuando circule a velocidades mayores a 80 kilómetros por hora, debe usar ropa que cubra sus brazos y sus piernas, ¿ya? Cuando circule a cualquier velocidad, usted debería usar ropa adecuada de motociclista, ¿ya? Ropa resistente al roce, pantalones, chaquetas, ¿cierto? Zapatos y todo lo necesario, guantes para poder evitar lesiones. Pasa mucho, ¿cierto? Que algunas veces, pasa mucho que algunas veces, eh, por ejemplo, uno llega en moto a la casa, 5 de la tarde, y están tus hijos jugando y te dicen, papá, dame una vuelta en la moto. Y tú, obviamente, como un papá que quiere hacer feliz a su hijo, lo sube a la moto y le sale a dar una vuelta. Resulta que probablemente tu hijo o tu hija, ¿cierto? Estén o con short o con falda, ¿ya? O con cualquier ropa, pero que como es verano, van a andar con la de la rodilla para abajo descubierta, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que es muy probable que cuando el niño se baje, toque el escape con la pierna y se termine quemando, ¿ya? Y obteniendo una quemadura importante, ¿no? No sé cómo son los grados de las quemaduras, ¿ya? Pero una quemadura grave, porque los escapes llegan muy calientes, ¿ya? Ahí, aunque no nos caigamos, ¿cierto? Podemos tener un accidente de forma inminente, por decirlo así. Importante es también que cuando nosotros llegamos a la casa, nos fijemos en que donde vamos a dejar la moto, o a cualquier lado en realidad, en donde vamos a dejar la moto, asegurarnos de que no se acerque ningún niño a la moto, porque muchas veces uno llega en la moto, para el niño es una novedad, va, se apoya en la moto y toca el escape y se quema las manitos, o se puede quemar la carita, o se puede quemar cualquier parte del cuerpo, ¿ya? Entonces, ojo con ello, ¿ya? Desde la ropa, ¿cierto? Pasamos a varios puntos en los cuales hay que tratar de cuidarse y cuidar también a los chiquititos. Y dice que con respecto a la protección ocular, idealmente que si usted usa lentes no sean de vidrio, ¿ya? Por razones obvias. Ya. Y por último vamos a hablar de estas tres cositas que están acá. Del calzado ya hablamos en el punto anterior, pero vamos a hablar del traje integral. ¿Qué es el traje integral? Es esto que conocemos como mono, ¿cierto? Los motociclistas le llamamos mono. Existen, lo más común es que sea de cuero también, pero también existen de cordura, de Kevlar y de algunos otros tipos de materiales. Ya es un traje que podríamos decir que es una chaqueta de moto con unos pantalones de moto, pero viene unido. Ya es como ponerse un overol, pero ese overol es de hecho para andar en moto, ¿cierto? Y debe ser, todo lo que usemos de protección personal debe ser lo más ajustado al cuerpo posible. ¿Por qué? Porque si yo tengo una chaqueta que me queda así de gigante, ¿cierto? Cuando yo me caiga, la protección en vez de ir aquí, va a girar y yo le voy a pegar con el brazo desnudo al suelo. ¿Ya? Entonces, después me habla, ¿cierto? De la, hablamos del traje integral y después me habla de la protección de espalda. Las chaquetas, cuando yo las compro, ¿cierto? La inmensa mayoría viene con protección de espalda. ¿Ya? Cuando yo me compro la chaqueta, la inmensa mayoría viene con protección de espalda. Esta chaqueta que viene con protección de espalda, ¿cierto? Trae una protección básica, ya podríamos decir que una protección tipo 1, ya muy delgadita. Pero se venden para las mismas chaquetas protecciones más robustas que se llaman protecciones de tipo 2. Normalmente se ven porque dicen CE del logo de la Comunidad Europea 2, ¿ya? Y y digamos, este traje, ¿cierto?
o sea, perdón, esta protección de espalda es más gruesa y protege mejor la espalda. La he mostrado en otras clases, ¿ya? Entonces, protección de espalda, es recomendable comprar la protección de tipo 2 que se vende aparte de la chaqueta. Ahora, ¿cómo voy a lograr tener la protección de tipo 2 y la chaqueta y que funcionen bien? Idealmente comprándolas juntas y comprando la protección que le corresponde a la chaqueta. ¿Cómo lo hago yo? Voy a la tienda y le digo, hola amigo, ¿sabes qué? Ando buscando chaqueta de tal talla, de tales características y que tenga sí o sí la protección de tipo 2 para comprarla al tiro. ¿Cuáles de estas chaquetas tienen la protección de tipo 2 que corresponde por talla, por porte, por modelo? Porque las protecciones no son compatibles entre chaquetas. Hay algunas que sí le pueden hacer una a otra, pero no es algo que esté normado. Algunos pueden hacerlas más grandes, otros más chicos, etcétera. ¿Ya? Y de las que hay, de esas yo elijo, ¿cierto? La que más me parece más práctica, más segura para mi espalda, ¿ya? Y luego cuando hablamos del calzado, volvemos a lo mismo, un calzado que principalmente proteja el tobillo, ¿ya? Queridos amigos, hemos llegado al final de esta clase, les mando un gran abrazo, cuídense mucho, que tengan un muy buen fin de semana y nos volvemos a ver el día lunes. Cuídense, nos vemos, esto es practicates.cl y yo soy Ricardo Cornejo. Hoy día fuimos en vivo y en directo como la inmensa mayoría de los días, pero no tuvimos ningún conectado, por eso que no le hablé a nadie en el día de hoy. Y les recuerdo que si están viendo esta grabación, pueden mandar consultas, preguntas a nuestro WhatsApp. Cuídense, que les vaya muy bien y chao, chao.